Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Esta mañana meditábamos sobre nuestra identidad como personas humanas, nuestra identidad de hijos e hijas de Dios Padre. ¿Cómo vivió Claret esta realidad en su vida? ¿Y qué repercusiones puede tener esta vivencia de Claret en nosotros como miembros de la familia claretiana? La respuesta a estas dos interrogantes es el objeto de la meditación de esta tarde que hemos titulado Hijos, hijas como Claret. Comencemos con un breve momento de oración. Señor, concédenos experimentar hoy que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos e hijas, para que de este modo te amemos con todo nuestro ser y amemos a todos y todas como tú las amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta meditación trataremos 4 puntos. Los 3 primeros centrados en el itinerario de Claret. El primer punto, Claret se pregunta sobre su identidad. El segundo, Claret redescubre a Dios como su Padre. Y el tercero, Claret se mantiene fiel hasta el final a su identidad de hijo y misionero del Padre. El último punto, el cuarto, lo centraremos en nosotros, llamados a vivir como hijos misioneros hoy. Vayamos al primer punto. Claret se pregunta sobre su identidad. El joven Antonio, como cualquier otra persona de su edad, estaba buscando un contenido para su vida, el sentido de su existencia. Nacido y crecido en un momento de gran entusiasmo por el mundo de la fabricación textil, Claret creyó encontrar en esto el objeto preciado de su vida. El arzobispo Claret, siendo ya confesor de la reina y en plena madurez personal, yo creo que con el rostro encendido de entusiasmo al recordar su primer amor juvenil, escribió en su autobiografía: de cuantas cosas he estudiado y en cuantas me he aplicado durante la vida, de ninguna he entendido tanto como de la fabricación. Se trata de una afirmación muy fuerte. El arzobispo Claret en estas alturas de su vida ya había estudiado teología, filosofía, lenguas y muchos otros temas, y se había aplicado a muchas materias. Sin embargo, dice, de ninguna he entendido tanto como de la fabricación. El joven Antonio en Barcelona se vio a sí mismo con un futuro ideal, un gran industrial, adinerado y reconocido por aquella sociedad. Así lo manifestaba al escribir: se extendió por Barcelona la fama de la habilidad que el Señor me había dado en la fabricación. De aquí que algunos señores llamaron a mi padre y le dijeron que sería del caso que formásemos compañía y pusiésemos una fábrica a nuestra cuenta. Esta idea halagó muchísimo a mi padre. Es el momento cumbre de una identidad que parecía instalarse en el éxito, la riqueza y la fama. Sin embargo, es el momento también en el que Claret mismo reconoció que algo en su interior no iba bien, que no encajaba. Algo le molestaba por dentro y le dejaba insatisfecho. Por eso, a continuación de esta oferta tan halagüeña, escribe diciendo: al paso que a mí la fabricación me gustaba tanto y había en ella hecho los progresos que he dicho, no me supe resolver. Sentía interiormente una repugnancia en fijarme y hacer que mi padre comprometiera intereses. Le dije que me parecía que aún no era tiempo. También me excusé diciendo que después ya veríamos, que por ahora no me sentía inclinado. Y a la verdad, esto fue providencial. Cabalmente, yo nunca me había opuesto a los designios de mi padre.
Esta fue la primera vez que yo no hice su voluntad, y fue porque la voluntad de Dios quería de mí otra cosa, que fuera eclesiástico y no fabricante, aunque yo en este tiempo no lo conocía ni pensaba en ello. Es significativo que Claret anotara y resaltara que esta fue la primera vez que se opuso a la voluntad de su padre, sobre el cual en otros momentos de la autobiografía dijo que lo amaba muchísimo y que le obedecía en todo. ¿Qué había pasado para que Claret por primera vez no obedeciera a su padre? Pues esta deslumbradora identidad que se iba construyendo entró de repente en una profunda crisis frente a 3 pruebas que llegaron de forma impensada. La primera, habiendo ido a bañarse los pies cerca de la Barceloneta y una ola le había arrastrado mar adentro, se dio cuenta de la fragilidad de su vida. El joven estuvo a punto de morir. A pesar de su juventud y entusiasmo, tomó conciencia de la posibilidad real de morir de forma imprevista. La segunda tuvo que ver con su mundo afectivo sexual. Ante la provocación por parte de la mujer de un amigo, el joven Antonio sintió que sus principios morales entraban en conflicto. Todo estaba a punto de desmoronarse y solo atinó a correr, incluso olvidando el sombrero en aquella casa. Recordemos que en aquella época no llevar el sombrero era un signo de falta de dignidad y de una gran falta de respeto a los demás. La tercera prueba, Claret la experimentó en el campo de la amistad. Experimentó la traición del amigo. En una ciudad grande como Barcelona, respecto al ambiente rural sallentino del que Claret procedía, encontrar un amigo era encontrar un ancla de seguridad. Sin embargo, en su caso, el amigo le robó dinero, vestido, libros y además robó joyas a una señora de Barcelona. Claret juzgó que lo más grave, sin embargo, era que le perjudicaba el honor. El amigo le traiciona y le perjudica el honor. Claret quedó profundamente impactado y afectado por estos 3 golpes recibidos siendo joven. El segundo punto de nuestra meditación se titula Claret redescubre a Dios como su Padre. Los 3 golpes que acabamos de referir se convirtieron en toques de alarma que hicieron subir a la superficie de la conciencia del joven una identidad que había quedado sofocada, como sofocada al final de su infancia. Por eso, al comenzar el relato de aquellos eventos mencionados, afirmó: se despertaron en mí los fervores de piedad y devoción, abrí los ojos y conocí los peligros por donde había pasado de cuerpo y alma. Una vez reventada la burbuja de ensueños en la que Claret se encontraba, se dio cuenta de que por más que sus proyectos le estaban alejando de los planes del Padre, Dios, con paciencia amorosa, continuaba siendo fiel a la llamada que él mismo había percibido desde su niñez. Recordemos que Claret, siendo niño, quería ser sacerdote. Así lo expresó en su parroquia y a su padre. Tanto así que su padre lo puso a estudiar latín, pero lamentablemente coincidió con el trienio liberal y tuvieron que cerrar todas las escuelas de latín y Claret truncó su camino hacia el sacerdocio y se metió de lleno en el campo textil, primero en la fábrica o en el taller de su padre y luego con el estudio y el trabajo en Barcelona. En aquel momento, como Saulo en el camino de Damasco,
Claret cayó de sus ilusiones de éxito y buscó un Ananías que lo orientara. El oratoriano padre Amigó, después de escucharlo, le aconsejó que estudiara latín. Y Claret afirma a continuación: y le obedecí. Esta escueta frase nos da a entender que el joven Antonio descubrió que este consejo coincidía con la voluntad de Dios, que empalmaba con la vocación sacerdotal que había intuido en su infancia y lo había llevado a comenzar los estudios de latín en su pueblo natal, como acabo de afirmar. Redescubrir la voluntad del Padre le llevó a no poder complacer por primera vez a su Padre de la tierra. Este hecho nos puede recordar algo parecido a la primera frase que Jesús pronuncia en los Evangelios, en el templo de Jerusalén. ¿No sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Descubrir la voluntad de su Padre del cielo le llevó a no cumplir por primera vez la voluntad de su Padre de la tierra. A partir de este momento, Claret comenzó un nuevo camino de constante búsqueda de la voluntad del Padre, que lo guiaba con sabiduría y amor a pesar de los atajos que él había intentado emprender. Claret comprendió la importancia de buscar la voluntad del Padre, porque el Padre no falla. El Padre nos guía con fidelidad. Y no se fiaba tanto ya de lo que él creía que era lo mejor para él, porque sabía que se podía equivocar. Creyó que Dios le llamaba a la vida de cartujo y después se dio cuenta que no. Una vez sacerdote diocesano, viajó a Roma con la intención de ser misionero universal, ya sea pretendiendo ir al Líbano con el nuevo obispo nombrado para esas tierras. A continuación, esperando ofrecerse a la congregación de Propaganda Fide, que estaba de vacaciones, y finalmente ingresando en el noviciado de la Compañía de Jesús, después de haber hecho ejercicios con ellos. Fracasó en realidad en los 3 intentos. A los 4 meses de noviciado, a causa de un mal en una rodilla, el prepósito general, el padre Juan Rotan, le dijo, dice Claret, con toda resolución y sin titubear: es la voluntad de Dios que usted vaya pronto a España. No tenga miedo, ánimo. Y así lo hizo Claret. El buscador de la voluntad del Padre volvió a España para cumplir la voluntad del Padre. El tercer punto de nuestra meditación se titula: Claret se mantiene fiel hasta el final a su identidad de hijo y misionero del Padre. Regresó a Cataluña para vivir su vocación misionera. Claret había descubierto que ser hijo del Padre para él suponía ser misionero del Padre, que la experiencia de hijo que él tenía, que lo había liberado y había enriquecido su vida, tenía que llegar a los demás, para que los demás también experimentaran el amor del Padre. En un primer momento, su superior eclesiástico, don Luciano Casadevall, lo destinó a ayudar al anciano párroco de Viladrau. Claret no se quedó instalado ni en la comodidad de la atención a la pequeña parroquia, ni en el éxito de su fama curando enfermos. A los 3 meses, comenzó sus primeras escaramuzas misioneras bajo capa de novenarios por los pueblos de alrededor. Esto le convenció que era la hora de ofrecerse a su superior eclesiástico para que lo destinara por todos los pueblos por donde él quisiera, el superior eclesiástico, para que Claret predicara misiones populares. Las circunstancias sociopolíticas eran adversas, pero Claret, destinado ya a Vic, a lo largo de 8 años, predicó al menos 80 misiones populares, recorriendo no solo los pueblos de su diócesis, sino de casi todas las diócesis catalanas.
En estos años, Claret consolidó su identidad como hijo y misionero del Padre, a imitación de Jesucristo, el Hijo y el enviado del Padre. Por eso siempre iba de un pueblo a otro, pobre y a pie. Cuando le criticaban de buscar una vez más la fama, el dinero y el poder a través del progresivo éxito en su ministerio misionero, él sabía que su corazón de hijo estaba centrado en las cosas de su Padre. Solo buscaba una cosa. Por eso les decía: no, os lo repito, no es ningún fin terreno, es un fin más noble. El fin que me propongo es que Dios sea conocido, amado y servido de todos. Para él, recorrer los pueblos de Cataluña y de Canarias, con todo el sacrificio, con todas las privaciones que esto suponía y los riesgos de su propia vida, no era otra cosa que hacer la voluntad del Padre y procurar que todos conocieran la palabra amorosa de su Padre. Otro momento clave de la vida de Claret fue al final de su etapa de misionero itinerante por Cataluña y Canarias, cuando se encontraba en plena gestación de la librería religiosa y a los pocos días de haber fundado la Congregación de Misioneros, con espanto recibió el nombramiento como arzobispo de Santiago de Cuba. Dice él: este precepto me estremeció. El misionero no se veía como un obispo, tal como se entendía en aquella época. Creía que aquel cargo eclesiástico contradecía la voluntad de su padre, que lo había llamado para ser hijo y misionero. Después de 2 meses de discernimiento, escribió al nuncio diciéndole: después de mucha oración, ha resuelto mi director espiritual que era la voluntad de Dios que aceptase el nombramiento para el arzobispado de Cuba, a lo que yo humildemente me rindo. La solución fue sí ser arzobispo, pero misionero. La voluntad del Padre seguía guiando el hilo fundamental de su vida y se daba cuenta que en el fondo no había contradicción. El Padre seguía siendo fiel a la primera llamada: ser misionero, como arzobispo en este nuevo momento. 6 años más tarde, el atentado de Holguín, el 1 de febrero de 1856, volvió a ponerle en una encrucijada. Creyó que tenía que renunciar a su sede arzobispal y por ello el 23 del mismo mes escribió al Papa diciéndole: yo pues, para conocer la voluntad de Dios, acudo a su santidad, a fin de que se digne indicarme qué debo hacer, si renunciar y retirarme, o bien continuar aquí hasta consumar el sacrificio. Pío IX le dijo que él prefería que se quedara, aunque le dejaba un margen de discrecionalidad. El 1 de septiembre, Claret reemprendía la 4ª visita pastoral interrumpida por el mencionado atentado, dispuesto, si hubiera sido preciso, a consumar el sacrificio por anunciar la palabra de su Padre. Lo que menos se esperaba el arzobispo es lo que sucedió a continuación. Fue llamado para ir lo más pronto posible a Madrid. El 26 de mayo de 1857 llegó a la capital sin saber para qué. Ese mismo día la reina le comunicó en el Palacio Real que lo nombraba su confesor. Él, que se sentía que su espíritu era para todo el mundo, en aquel momento creía verse reducido a ser pastor de una sola oveja. Al día siguiente escribió a su amigo don Juan Nepomuceno Lobo diciéndole: ya estoy en Madrid. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haré, amigo don Juan? Yo, confesor de la reina. En todo el episcopado no hay otro menos a propósito, ni que tenga menos afición a palacios que yo. Dejadme para misionar y confesar a los montunos y bozales, y hay otros para confesar reinas.
Sin embargo, los 12 años que se mantuvo en este servicio son la prueba de que el padre continuaba guiando su vida de hijo y misionero. Efectivamente, gracias a ese cargo, no solo fue misionero popular en Madrid, sino por toda España e incluso en París. Más aún, su actividad fue decisiva en favor de los nombramientos episcopales, de los numerosos institutos nuevos de vida religiosa que estaban surgiendo, de la renovación del casi en ruinas monasterio del Escorial, de las múltiples publicaciones que escribió en Madrid, etc. Como hemos podido apreciar, Claret fue descubriendo la mano providente de su padre que guiaba su vida, por más que casi siempre no era lo que él se imaginaba. Tanto en Cataluña como en Cuba y en Madrid, Claret fue blanco de calumnias, malentendidos y persecuciones. Nada de esto le impidió ir descubriendo al final de cada experiencia, por más dolorosa que le resultara, el cuidado amoroso y fiel del Padre, que lo iba guiando de forma misteriosa e impensada por las rutas de su voluntad. Como él mismo reconoció ya 8 años antes de su muerte, al escribir en su autobiografía: la divina providencia siempre ha velado sobre mí de un modo particular. Un año antes de morir, Claret reconoció que el Padre lo había conducido por su vocación misionera, a pesar de todas sus dificultades de discernimiento y realización concreta, en medio de éxitos y fracasos. El 2 de octubre de 1869 escribió a su amigo don Palladio Currius un texto que recoge como en síntesis la identidad de toda su vida, según la voluntad del Padre. Me parece que ya he cumplido mi misión. En París, en Roma, he predicado la ley de Dios. En París como la capital del mundo y en Roma, capital del catolicismo. Lo he hecho de palabra y por escrito. He observado la santa pobreza. Esta es la síntesis de la vida de un hombre que sabe que a lo largo de toda su vida, por más que las rutas eran diferentes a las que él se hubiera imaginado, no ha hecho otra cosa que cumplir la voluntad de su Padre, ser misionero, predicador y pobre. El 5 de agosto de 1870, ya en Francia, al tener que huir de la persecución de las autoridades civiles e incluso a escondidas de la misma comunidad de Prades, para refugiarse en la abadía de Fontfroid, el ecónomo le preguntó sobre qué equipaje quería llevar. La respuesta del arzobispo fue: no ponga usted sino 2 pares de medias y una camisa y algunos pañuelos, lo cual me bastaba en Cataluña cuando iba de misiones. Así lo recogió el padre Clotet en sus escritos. Qué curioso. En este último viaje que hizo Claret de Prades a Fontfroid, la imagen del Hatillo volvió al final de su vida como un símbolo que expresaba su identidad de hijo y misionero. El último punto de nuestra meditación se titula Llamados a vivir como hijos misioneros de hoy. Tratemos de aplicar estos 3 puntos de la vida de Claret para nosotros hoy. El primero: vivimos en una sociedad que no suele plantearse a fondo la pregunta sobre el significado de la vida. Todo nos invita a vivir en la superficialidad, en la capa, sin ir a la profundidad. En un cierto sentido, así como Claret en su juventud vivía totalmente absorto en sus delirios de grandeza, nuestra sociedad se encontraba embelesada en sus seguridades científicas, en sus avances tecnológicos y en su realidad globalizada. De golpe,
un virus invisible ha reventado el globo de nuestros ensueños de una punta al otro del planeta. Hemos palpado la fragilidad de nuestras personas y de nuestra sociedad. Como Claret, después de lo que vivió en la Barceloneta, también nosotros somos hoy más conscientes de que la muerte ronda a nuestro alrededor, que lo que tenemos aquí no es para toda la vida. El segundo punto. Claret, ante los golpes que lo pusieron en crisis, no se sintió ni frustrado ni amargado. Al contrario, estos golpes que lo desinstalaron fue la experiencia que le abrió los ojos para buscar y buscando redescubrir al Padre amoroso que con fidelidad guiaba su vida. Esta crisis que no acabamos de superar del todo. La prueba es que estos ejercicios no han podido ser presenciales, sino en línea. También podríamos sucumbir al desánimo y la desesperanza, como le pasa a mucha gente. Sin embargo, leídos en clave de fe y desde la perspectiva de la crisis vivida por Claret, es el momento de detenernos a repensar en profundidad el sentido de nuestra vida y redescubrir la riqueza de nuestra identidad de hijos. Una vez más, estamos llamados a saborear el significado de nuestras vidas como hijos e hijas del Padre. El tercer punto, como Claret, estamos llamados a darnos cuenta del hilo conductor del amor del Padre en nuestras vidas. Aunque a veces su voluntad nos resulte sorpresiva e incluso dolorosa, podemos tener la tentación de desanimarnos y resistirnos, buscando otros senderos, encaminándonos por aquello que a mí me parece que es lo mejor, al margen de un profundo discernimiento, dejándome llevar por mis meros impulsos, por mis miedos o por mis gustos. Dios nos está llamando a buscar con humildad y confianza por dónde se anda el Señor y qué quiere de verdad de nosotros, ya sea como individuos, ya sea como grupo, familia, comunidad, institución. De verdad me doy cuenta que el Padre guía mi vida con un hilo fundamental que nunca se rompe. Ojalá que como Claret podamos nosotros al final de nuestra vida también darnos cuenta de aquellas dos cosas que podrían ser los dos epitafios de la vida de Claret. La providencia de Dios Padre ha velado y continúa velando fielmente sobre mí y he cumplido mi misión. Ojalá que estas dos realidades, hoy y al final de nuestra vida, sean también realidades nuestras. Descubro que Dios me guía amorosamente y yo estoy cumpliendo mi misión. Estoy gastándome por completo para que esta experiencia de Padre llegue a todos y enriquezca a todos, como lo hizo Claret. Que el Señor nos bendiga y tengamos una tarde de provecho espiritual para profundizar en esta experiencia de ser hijos e hijas como Claret.